Muy buenas, hoy os traigo una pieza de la casa Manly, búlgara, al canal. En concreto es un cuchillo de hoja fija y es el modelo Patriot, que es una pieza muy disfrutable. ¿Por qué? Pues porque tiene unas medidas contenidas que lo hacen adecuado para una salida ligera al monte, porque además es bastante ligerito y que tampoco desentona en un ambiente de trabajo precisamente por esas medidas contenidas. Es un cuchillo que procede del diseño de una de las navajas de la empresa, de un cuchillo plegable, digamos, que es este de aquí, que es el modelo Comrade, que os quiero enseñar en un vídeo porque tiene cosas muy interesantes y características. Pero, bueno, que sepáis que el Patriot procede de la Comrade y que, bueno, ya hablaremos de la Comrade en otro vídeo, porque la verdad es que merece la pena hablar de ella. Este cuchillo es un regalo de mi esposa, igual que lo fue la Comrade, que me la regaló previamente. Primero me regaló esa y después me regaló este. Y lo cierto es que me parecen piezas que están hechas muy bien fabricadas, con unos buenos acabados y tienen precios bastante económicos para lo que te llevas a casa. Esta versión, que es una versión en un acero que es el 1.2379, que lo tenéis grabado en la hoja, esto de aquí, que básicamente es el equivalente alemán al acero D2, es la versión más económica y ronda entre los 44 y los 60 euros. Hay una versión más lujosa que esta, o más premium diríamos, que ya lleva otro tipo de acero, que es el acero CPM 154. Esa versión ya se va hasta los 100 euros, es decir, dobla sobradamente el precio de esta. ¿Merece la pena la versión premium, diríamos? Pues depende. A mí personalmente, si me diesen ahora mismo a elegir para comprarme entre una y otra, seguramente me comprase la de CPM 154, pero simplemente porque en mi tierra, donde yo vivo, hay una humedad ambiente brutal y el acero D2 es un acero que se considera semi-inoxidable. Es un tool steel que se suele denominar. ¿Y qué es lo que pasa con estos aceros? Bueno, pues son aceros que este en concreto, el D2, fue creado durante la Segunda Guerra Mundial, tiene una retención de filo excelente, pero es sensible a la oxidación, más sensible que otros aceros denominados inoxidables. Y lo de inoxidables hay que marcarlo con comillas porque no existen los aceros 100% inoxidables. Todos pueden verse afectados por el óxido en mayor o menor medida. Hay muy pocas aleaciones que sean extremadamente resistentes a la oxidación, como puede ser el acero H1 de Spyderco. Pero luego tienen otros inconvenientes el hecho de que sean tan inoxidables, y es que, por ejemplo, el acero H1 pues bueno, tiene una dureza total, diríamos, de trabajo inferior a este acero. Este acero está templado entre 59 y 60 HRC, que es una dureza bastante buena. Vamos a hablar un poco más del cuchillo y vamos a enseñaros la funda, porque viene con funda, evidentemente, que es esta funda de Kydex que veis aquí, y que poseía un pasacintos fijado con tornillería, o un pasacintos o tal, y que yo se lo quité porque básicamente me resultaba más cómodo colocar este paracord. Yo paso el cinturón por los bucles del paracord, lo tenso y lo dejo fijado horizontalmente en el cinturón, en la parte delantera izquierda, de tal manera que tengo acceso al cuchillo con la mano derecha sin problemas. La funda de Kydex, pues bueno, es una funda de Kydex comercial, moldeada sobre una matriz, pero que está muy bien hecha, sorprendentemente, porque hay muchas fundas de Kydex en el mercado que la verdad es que son bastante malas, pero esta es una pieza que está bien hecha, los ojetes están bien acabados, tiene un ojete un poco más grande, este que veis aquí, para poder pasar un paracord en doble, y bueno, el pasadito está fijado aquí con tornillería en estos ojales, u ojetes. Si os fijáis, tiene una rampa, esta de aquí, esta línea recta es una rampa de entrada para que esa semiguarda que posee entre perfectamente, y la retención se realiza exclusivamente en esta zona de aquí, en estos dos puntos que son los que coinciden con el moldeado que se ha hecho sobre este remache hueco, de tal manera que una vez que entra dentro de ese remache hueco, hace un clic y no hay ningún sonido más, ni el cuchillo se va a ningún sitio. Está muy bien resuelta, y lo único que echo de menos en esta funda, para que fuese ya perfecta, es algún agujero de drenaje, porque no lo posee. ¿Lo veis? No tiene ningún agujero de drenaje. Lo cierto es que esta pieza lleva conmigo, creo que unos 4 o 5 años, y bueno, igual ahora sí que lo llevan, la verdad es que no lo sé, pero cuando me lo vendieron a mí, o mejor dicho, a mi mujer, que es la que me lo regaló, no lo poseía. Voy a sacar el cuchillo y vamos a hablar un poco más de las bondades de él y de sus defectos, que también los tiene. El mango tiene un perfil, como veis, bastante limpio de líneas, y eso habitualmente suele implicar un agarre, no voy a decir malo, pero sí que suele ser comprometido. En este caso no es así, por una sencilla razón. Ahora, ahí estamos, a ver si lo puedo enseñar. Si os fijáis, el mango tiene un perfil abusado, es decir, es más estrecho en esta zona y más estrecho en esta, y su grosor máximo lo tiene aquí.
que básicamente creo que son 1,7 centímetros de grosor en esta zona, de tal manera que cuando lo cogemos, el volumen grueso, diríamos, del mango está en el centro de la mano y eso da mucho control y es muy agradable de usar. La verdad es que para ser un mango con esta forma tan sencilla, se agarra, la verdad es que sorprendentemente bien. Tiene dos remaches huecos para fijar unas cachas de G10 a la hoja. Es una hoja enteriza de 4 milímetros de grosor, que es más que suficiente para cualquier tarea de corte que le vayamos a encomendar. Tiene un peso, junto con la funda, en este caso la modificada por mí, de 171 gramos, es decir, un poco más ligero de lo que te va a venir de serie, porque a esto tendrías que añadirle dos tornillos para fijar el pasacientos y el pasacientos. Pero bueno, al final iba a variar muy poquito. Y si descontamos la funda, nos quedamos con un cuchillo que pesa solo 135 gramos para una pieza con 4 milímetros de grosor, que la verdad es que está muy bien. Ese ratio de peso-rendimiento está muy bien logrado. Medidas totales, 21 centímetros. De esos 21 centímetros, 11,5 centímetros son de mango, es decir, vas a poder cogerlo. Yo tengo una talla 9 de guante, ya veis que me encaja perfectamente y me sobra tanto por arriba como por abajo. La hoja mide 9 centímetros y medio y de esos 9 centímetros, perdón, de esos 9 centímetros y medio, 9,1 centímetros son de filo útil. Respecto al mango, este es de un color de G10 que ellos llaman G10 verde militar, que bueno, a mí no me parece un verde militar, pero ellos lo llaman verde militar. Hay más opciones de color en este G10. Yo lo he visto disponible en color negro, en color naranja y en color Toxic Green, que es un verde, pues evidentemente mucho más llamativo. Y también hay una opción en madera, mango de madera, que es madera Desert Ironwood. A mí personalmente me gustan más los materiales sintéticos que los naturales, por eso la verdad es que fue un acierto que mi mujer me regalase este. Yo seguramente lo hubiese escogido en negro, porque soy muy clásico para este tipo de cosas, pero bueno, el verde, la verdad es que pensaba que me iba a cansar el utilizarlo y el verlo, pero la verdad es que no ha sido así. El acabado superficial del G10 no es pulido, sino que simplemente tiene un acabado, digamos que satinado, y tiene un tacto, no voy a decir áspero, porque sí es ligeramente rugoso, que tiene un grip bastante bueno. Sí es cierto que al no ser un acabado pulido, a veces cuando tienes las manos sucias y lo tocas, a veces se queda, bueno, un poco sucio. Simplemente una vez que lo vuelves a tu casa, de la salida, pues lo limpias con lavavajillas y agua y queda otra vez perfecto. Un solo consejo sobre los cuchillos en acero D2 cuando los limpias. Una vez que los habéis limpiado con agua y jabón, con lavavajillas tranquilamente, sin más, los secáis escrupulosamente bien y nunca los guardéis en ninguna funda hasta que no estén perfectamente secos. Es decir, no lo friegues, lo seques con un trapo y lo metas a la funda, porque las pequeñas gotitas que puedan quedar, o incluso en la zona de la unión con el mango, con la hoja, una vez que lo guardas, por ejemplo, sobre todo en esta funda de aquí, de zona de cuero, que le va a afectar igual, se van a quedar ahí encerradas y van a ir oxidando superficialmente ese D2. El problema de oxidación del D2 no es un tremendísimo problema. Voy a enseñaros ahora un poco, a ver si consigo enseñarlo en cámara. A ver. En esta zona de aquí hay unos puntitos negros. ¿Los veis? Esos de ahí. Bueno, pues esos son pintitas de óxido que le salen. Ahora están limpias porque le he pasado algodón mágico, pero sí es cierto que, bueno, si lo estás usando, es una zona que está muy en contacto con la mano, y si tus manos sudan y bueno, tienes un sudor especialmente ácido, le va a afectar más todavía. Entonces le salen pequeñas pintitas de óxido. No pasa nada porque cuando llegas a casa lo limpias y ya veis que, pues bueno, están ahí. Digamos que limpias, no hay ningún aspecto de óxido, pero hay unas pintitas negras pequeñitas, minúsculas, que están ahí y que básicamente pues están ahí porque es lo que te queda manchado, diríamos, en la hoja de esas motitas de óxido. Pero bueno, no, es algo que es simplemente comentarlo, porque ya veis que el resto de la hoja está perfecta y en general, pues bueno, no hay ningún sitio que esté especialmente mal. Simplemente pues, le salen pequeñas pintitas de óxido y ya está. Sobre la hoja y el perfil de la misma, bueno, voy a acabar con el mango con dos cosas. Este pequeño bulto que veis aquí es básicamente un recurso estético, porque necesito que la hoja se curva, perdón, el mango se curva ligeramente para darle asiento a la mano cuando hacemos cortes por tracción. Y en los cortes por empuje nos encontramos con esta semiguarda, con un segrinado que nos hace de tope y nos da fricción para que la mano no se vaya hacia adelante. Y también posee un segrinado en la zona del lomo para apoyar el pulgar. El hecho de que tenga esta zona más estrecha, más planita, te facilita el colocar el pulgar, por ejemplo, y hacer cortes laterales con la hoja, que es algo que a mí de vez en cuando trabajo madera, me toca hacer. Respecto a la hoja, tiene un vaciado plano desde el lomo y tiene una reducción del grosor de esos 4 milímetros progresivo hasta la punta, ¿lo veis? Que nos da una punta bastante puntiaguda
y con buena penetración. El corte es muy bueno. Al acero D2 o 1.2379 en nomenclatura alemana se le puede dar un filo muy bueno. Es un acero semi-inoxidable o tool steel y es un acero que, bueno, una de sus mayores virtudes es la retención de filo y es cierto que retiene muy bien el filo. Es un acero que, por otro lado, tiene ese problema que os he comentado de que como no tiene demasiado cromo, no es tan resistente a la oxidación como otros aceros. La cuestión es que en esta versión de acero D2 se queda en 44-60 euros y en la siguiente versión de acero CPM 154, que ya es más premium diríamos que esta, o más cara, sin más, pues evidentemente ese acero 154 CPM es un acero polimetalúrgico que salió, como digo yo, ayer, es decir, el año 2006 al mercado, ese acero, y es una versión del 154 CM, que era un acero ya inoxidable, cuya creación data de 1970. Entonces, es una versión mejorada de un acero inoxidable que ya era bueno. Entonces, evidentemente tiene unas características superiores a este. No obstante, este, que es el económico, diríamos, ya tiene una dureza de 59 a 60 HRC de dureza, con una retención de filo muy buena. El acero D2 no es un acero que esté aconsejado para hojas larguísimas que van a recibir fuertes impactos, porque es un acero que es muy duro y que puede llegar a fracturarse cuando recibe un impacto fuerte y a veces tiene de hecho micro roturas de filo en determinadas piezas, en función del tratamiento térmico que se le haya dado. Lo cierto es que Manley, las dos piezas que tengo en acero D2 o 1.2379, que tengo de esta marca, ha trabajado bastante bien el tratamiento térmico y no me ha dado ningún problema en ese sentido. El filo que trae de fábrica es bueno, mejora evidentemente a nada que le pases un poco de chaira cerámica y pasta y cuero, y tiene un acabado satinado corto, en este sentido, de lomo a filo, que le da ese aspecto mate que veis en el vídeo y que está muy bien. Me gusta porque es un cuchillo de líneas sencillas, que hace todo lo que tiene que hacer un cuchillo con un peso bastante contenido, que ya os digo que el cuchillo son 135 gramos para una pieza que es enteriza y que tiene 4 milímetros de grosor. Es decir, está muy bien. Ese ratio de funcionalidad-peso está muy logrado. La verdad es que es una pieza que sorprende, sobre todo cuando la coges, porque tienes un cuchillo de 4 milímetros de grueso con un peso súper contenido. Y el mango tiene un perfil sencillo, pero que funciona. Y el cuchillo exactamente igual. Ya veis que la hoja es una drop point muy suave, con un vaciado plano, y que hace lo que tiene que hacer un cuchillo, que es pinchar y cortar. Y lo hace bien. No es un cuchillo que destaque en nada, pero todo lo que hagas con él lo vas a hacer a gusto y cómodo, que al final muchas veces es de lo que se trata el tener un cuchillo u otro, simplemente que te sientas cómodo y que trabajes cómodo con él. Es una pieza que es muy agradable de usar, con un acero que tiene una buena retención de filo y pese a todo, a todo lo que he dicho en el vídeo de la resistencia a la oxidación y tal, es un buen acero. La cuestión es que a mí personalmente no me gusta mucho por la zona en la que vivo y la humedad reinante en mi tierra. Si no fuese así, si estuviese en una zona más seca, no me importaría cogerlo en D2, porque la verdad es que la diferencia de precio con la versión de CPM 154 es que es más del doble. Este cuchillo entre 44 y 60 euros está muy bien, y este mismo cuchillo en acero CPM 154 a 100 euros sigue estando bien, porque no hay muchos cuchillos con esas características a ese precio. Pero evidentemente para un cuchillo ya es un precio elevado, y es algo que la gente se va a pensar dos veces entre pagar 44 o 60 euros a pagar 100 euros. Hay una diferencia notable. Es decir, es más del doble. Entonces, es algo que yo entiendo que pique en el bolsillo. A día de hoy, si yo lo comprase para mí, seguramente lo comprase en CPM 154. Pero lo cierto es que esta es la versión que me regaló mi mujer, en acero D2, y no me ha dado ningún problema. Tanto la funda, que me parece una muy buena funda de Kydex, como el diseño general de la pieza me parece muy acertado. El problema en mi tierra, esas pintitas de óxido que le pueden salir. Pero es algo que me afecta exclusivamente a mí por la zona en la que vivo, que es muy húmeda, incluso en verano, vamos. Pero no obstante, ya veis que es una pieza ligerita y perfectamente funcional. Otro día, en breves, hablaremos de esta, de la Manley Comrade, que es muy interesante. Sin más, espero que os haya gustado y un saludo.